Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de Murillo Karam. Vamos a abordar el análisis sobre la prisión preventiva oficiosa y por qué a este personaje se le está incriminando sobre este delito que cometió después de 8 años de estos hechos que se llevaron a cabo en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en relación con los 43 estudiantes desaparecidos. Para dar inicio a este trabajo se va a hablar de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa está contemplada en el artículo 19 de la Constitución y a través de los años y de la época de la jurisprudencia en México es como se ha ido modificando y el cómo se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades jurídicas y sociales que tiene nuestra población. Muchos creen que esto empezó de la prisión preventiva oficiosa en el año de Felipe Calderón, y esto no es verdad, sino que esta prisión preventiva oficiosa empezó desde el año de 1917 con la Constitución ya reconocida en nuestro país. En este año, la prisión preventiva oficiosa se ve como una figura en la cual se puede arrestar o se puede detener a una persona por un delito cometido de gravedad, y si no pasa de 5 años puede tener goce de libertad. Esto siguió reformándose de esa misma manera hasta el año de 1948. En 1948 seguía manteniendo el régimen de que si el delito cometido no superaba los 5 años de prisión, podías tú estar en libertad, pero si superaba esos 5 años de prisión, era la prisión preventiva oficiosa. Esto hizo también que para el año de 1985 se reformara, y ahora lo que se tenía previsto es que no fueran delitos de que en su gravedad superara los 3 años de prisión. Y se volvió a reformar diciendo que ahora no podría tener goce de libertad, que fue en el año de 1993, cuando dice que el goce de libertad no se le iba a conceder a la persona. Así se siguió por todo el sistema de los años 2000 hasta el año 2008, cuando en la reforma al sistema penal se puso que la prisión preventiva oficiosa iba a ser para ciertos delitos de gravedad que el artículo 19 contemplara, y sobre todo, sin importar el cómo lo marcara el Código Penal, si era un delito grave, ya era acreedor a la prisión preventiva oficiosa. Y ya después esto siguió hasta el año 2019, cuando el Congreso de la Ciudad de México reformó 11 delitos de gravedad que también iban dentro de la prisión preventiva oficiosa, y esto se ha mantenido hasta nuestros días. La cuestión con la prisión preventiva oficiosa es que muchos la acusan y la señalan como algo ilícito. ¿Por qué? Porque viola garantías y derechos fundamentales, cuando muchos también lo consideran que debía de ser como una medida cautelar en vez de ser una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que es ilegítima, también es una cuestión tanto, tanto no legal y tanto como no aceptada por muchos países que no gozan de prisión preventiva oficiosa. Ok, yo tomo la palabra. A base de un contexto generalizado y a manera de conclusión personal, retomo yo una postura totalmente neutra ante el dilema de la prisión preventiva, pues si bien es una medida cautelar existente en nuestros órganos jurisdiccionales, no me parece precisamente justa para todos los indiciados, puesto que visualizado desde el derecho a la presunción de inocencia, este se vería gravemente vulnerado, además de otros tantos derechos, más aún cuando el indiciado resulta ser inocente al final del proceso. Sin embargo, existe el supuesto contrario: cuando el señalado concluye siendo verdaderamente culpable, se le está proporcionando un cierto goce de libertad por infringir las leyes a través de dicha medida cautelar. En conclusión, considero no poseer ninguna preferencia referente a lo que nos acuñe, que es la prisión preventiva.
Finalmente es un tema demasiado controversial a mi parecer. Bueno, pues gracias compañera por tu aporte. Yo hago mención respecto a los aspectos sociales y criminológicos de la prisión preventiva en relación con Murillo Caram. Bueno, recordemos que Murillo Caram es el titular de la Procuraduría, de la antes Fiscalía, bueno, ahora Fiscalía, antes Procuraduría General de la República. Es un funcionario de alto rango en el cual, bueno, se le vincula a proceso por el caso Ayotzinapa, esto como lo mencionan, el 26 de septiembre del 2014, y en la que, bueno, como ya sabemos ahora, se llevó a cabo la desaparición de estos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Burgos. Y bueno, lo que refiere el titular de esta dependencia mencionada con anterioridad es la siguiente. Policía Municipal entregó estudiantes a Guerreros Unidos. Estos los llevaron al basurero de Cocula y los quemarían más tarde. Para reforzar su dicho, alegaron que elementos de la Marina encontraron en el río San Juan bolsas de plástico con restos óseos de los normalistas, en el punto donde uno de los asesinos confesos los habría arrojado. Esto se denominó como la verdad histórica de los hechos, y la justificación de este personaje, ¿no? De este titular de la Procuraduría. Para poder yo dar un punto de vista sobre la prisión preventiva, me gustaría abordar que se deriva de la reforma, como lo menciona mi compañera Georgina, del 18 de junio del 2008. Sin embargo, no se implementa hasta el año del 2014 con el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de igual manera lo enmarcan diversos principios. Son 5 principios los cuales constituyen este Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales los voy a mencionar a continuación, que son el principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos 5 principios son fundamentales para darle un buen, una buena impartición de justicia, en las cuales, bueno, si atendemos al tema del debido proceso y demás, se tendría que llevar a cabalidad este ordenamiento jurídico y llevándolo en específico a este tema que nos atañe el día de hoy de Murillo Karam, pues veo que ha violado algunos de estos principios que los incluyen este mismo Código Nacional, entre ellos el presunción de inocencia. Al aplicarse la prisión preventiva oficiosa, se ve violado este principio al darse la, la orden, por así decirlo, de que hay que permanecer en prisión hasta que se determine la situación jurídica. Sin embargo, bueno, al momento de que ya está siendo, valga el pleonasmo, ¿no? Autoritaria la misma autoridad, bueno, ahí carece de este sentido, ¿no? En ese principio de la inocencia. También otro que logré identificar es el principio de igualdad entre las partes, en el cual no puede haber un sistema de corte acusatorio que en sí es de manera horizontal, es decir, que por eso hay una igualdad entre las partes, no puede haber una inclinación hacia alguna de ellas. Sin embargo, al imponerse esta prisión preventiva, se le da ventaja al Estado o en este caso al MP. Y bueno, pues nuevamente retomando los aspectos criminológicos, perdón, atendiendo a los aspectos sociales de esta noticia que fue sumamente impactante eh, ante la comunidad nacional e internacional. Al menos hablo como estudiante de la materia de Derecho y carrera que también cursó este individuo, este personaje, Murillo Caram. Pues es sorprendente, ¿no? Cómo
al saber cómo funciona este sistema y demás, pues sabe las artimañas, las lagunas con las que cuenta nuestro sistema jurídico y bueno, las sabe utilizar a conveniencia y es justo lo que hace, ¿no? Trata de que esto se mantenga impune y no es hasta un cambio de administración que se lleva a cabo la aprehensión y la ejecución de esta prisión preventiva. El impacto ante la sociedad considero desde mi punto de vista que es de un grado alto, ¿no? El hecho de que un funcionario de alto rango se le finque esta responsabilidad, todos los hechos que hablan por sí, las evidencias que inclusive han estado tratando de ocultar por este tiempo y que se han puesto al descubierto por el gran trabajo de diversos investigadores, periodistas, una periodista en específico que ahorita por el momento no quisiera mencionar, este, pero que los grandes descubrimientos que ha hecho, ¿no? Y la decepción que puede representar que un funcionario de alto rango pueda eh, darse a este tema de los delitos, ¿no? Como es la desaparición forzada, y entre otros, ¿no? El enriquecimiento ilícito, y esto también atiende a los aspectos criminológicos, ¿no? Un perfil criminológico de un funcionario, ahorita todavía no hay una sentencia que pueda determinar su culpabilidad, no hay una resolución. Sin embargo, bueno, adelantándonos a esta parte de ser una sentencia condenatoria, pues sería lastimoso, ¿no? Y qué tan viciado ya está este sistema y qué psicopatía o no sé, por parte de este personaje, el hecho de llegar a permitir dichos actos que pues lamentablemente cobraron la vida de estos estudiantes. Entonces, eso más bien es un tema muy delicado, el tema de los delitos que se llevaron a cabo. Y pues por otra parte también el tema que nos atiende el día de hoy de la prisión preventiva y este dilema que hay entre la violación de sus derechos de este individuo, pero también me pongo a pensar, o sea, el tema o sea, sí puedes llevar el debido proceso, sin embargo, pues no sé qué tanto pese más en cuestión el derecho de tu libertad, pesará más tu derecho de libertad o que no eh, puedas, no puedas, ¿cómo se le puede llamar? Que no te extraigas de la justicia, ¿no? Que no te dejes aprender y que lleves un debido proceso. En caso de ser culpable, bueno, pues eso es una parte que hay que ponerle una debida observancia. Y bueno, pues eso sería, de mi parte sería todo en los aspectos sociales y criminológicos. Como lo refieren los compañeros, es importante denotar que no solo se trata de un caso jurídico, de una detención preventiva, oficiosa o justificada, sino que se trata también de una detención política, porque esta persona tuvo un alto rango en un sexenio en el cual hubo cierto tipo de manejos de dudosa procedencia, situaciones complejas en el cual el titular del Poder Ejecutivo era el presidente Enrique Peña Nieto y Murillo Caram era uno de sus brazos derechos. Por lo tanto, es difícil ver que en ese en ese sexenio fuera castigado o juzgado porque todo el engranaje político estaba en el mismo sentido. Ahora que tenemos un gobierno distinto con alcances distintos, es cuando se hace la detención y la investigación de lo que realmente ocurrió en esos hechos de Iguala y el proceder de la Fiscalía General de la República en ese momento. Es por ello que al denotar que se trata también de un hecho político, tenemos que saber que quien le giró la orden de aprehensión, el juez de control, le ratificó la detención y le hizo y lo vinculó a proceso.
con una prisión preventiva oficiosa. Y lo que ahora podríamos poner sobre la mesa es qué sigue después en este proceso. Del análisis que yo he realizado, he podido constatar que podría tomarse un beneficio. Esto contemplado en el artículo 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la negociación que se puede dar con la Fiscalía General de la República con la finalidad de generar una mayor investigación, una mayor presentación de los actores y llegar a lo que en su momento o lo que siempre se ha buscado es esa verdad histórica y el castigo a los actores principales. Porque algo que tenemos que saber es que fue un crimen de Estado y que por lo tanto desde el presidente de la República, el titular de la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Policía Federal, las policías municipales estuvieron involucradas. Por lo tanto, la relevancia de este caso es no solo una situación jurídica, sino una situación política. La figura de la prisión preventiva oficiosa, desde que fue implementada en la legislación mexicana, ha sido un tema de gran controversia. En un inicio en el año de 1917 con la Constitución actual, porque no existía un catálogo de delitos como lo tenemos hoy en día que establecieran cuáles eran los delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa. Cada demarcación, cada estado, de acuerdo a sus necesidades sociales, políticas, económicas y demás, implementaban los delitos que ameritaban la prisión preventiva, ya fuera en su forma oficiosa o justificada. Tal vez en un inicio este fue el tema de controversia. Hoy en nuestros días es algo diferente porque tenemos el artículo 19 constitucional en el que se establecen cuáles son los delitos a nivel federal, que de cierta manera también se consideran graves y que por consecuencia ameritan la prisión preventiva, ya sea en su manera oficiosa o justificada. Hoy en nuestros días, tal vez la prisión preventiva oficiosa está en el punto de debate porque no ha sido ocupada de la mejor manera. Tal vez los jueces, conocedores de los casos, por el simple hecho de querer impartir justicia a la prontitud desde su criterio, quiero pensar, ponen en marcha esta medida cautelar que desde mi parecer es una de las más graves porque priva de la libertad a los sujetos señalados como posibles responsables de un delito. Podría llegar a pensar que la medida cautelar de la prisión preventiva justificada u oficiosa en gran parte es ocupada de manera correcta, como es en el caso de Murillo Karam, que pues al ser un funcionario de alto rango, tal vez el juez conocedor del caso, por privilegiar el acceso a la justicia, dictó esta medida cautelar en su contra, porque Murillo Karam tiene las posibilidades económicas para poder escapar del país, tiene la posibilidad económica de esconderse de la ley y en dado caso de que la ley no llegue a ser usada de la manera correcta, porque él va a evadirla, conoce los mecanismos jurídicos al ser abogado de cómo puede evadir. Pero existe otro gran número de casos en los que la prisión preventiva oficiosa ha sido dictada, no privilegiando la esfera jurídica de los individuos señalados como posibles culpables de un delito. Las estadísticas hoy en nuestra actualidad nos dan a conocer que existen gran número de personas privadas de la libertad que aún no han sido sentenciadas. Viven en un proceso en el que la ley no les ha llegado a impartir justicia como debería de ser en el mundo del deber ser. Tal vez los jueces, por el simple hecho de no tener una gran responsabilidad, no querer conocer de la situación, y por demás situaciones que pueden llegar al caso, pues dictan esta medida cautelar, una de las más estrictas desde mi parecer, una de las que, como lo hemos visto, vulnera la esfera jurídica de los posibles culpables. Situación que no solamente se ve a nivel nacional, sino inclusive ha llegado a un nivel internacional, como lo vemos en la sentencia de Tzompantli versus México, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en tela de juicio la prisión preventiva oficiosa, que, como se ha visto, es una figura jurídica que solamente el Estado mexicano ha puesto en marcha, solamente el Estado mexicano la utiliza.
Y es por ello que ha sido cuestionadas, inclusive a nivel internacional, como se ve en esta sentencia de Zompantli versus México. Es aquí en donde entra el cuestionamiento. ¿Realmente la prisión preventiva oficiosa está siendo utilizada de manera correcta? ¿O se ha perdido la esencia de la misma y se ha implementado por el simplemente hecho de implementar? ¿Los jueces realmente están conociendo a fondo los casos? ¿O ya ni siquiera quieren hacer esto y por abreviarse tal vez un proceso, dictan esta medida cautelar para que sea otro juez el que llegue a conocer de la situación, ellos puedan deslindarse de cualquier responsabilidad? Realmente debe de existir una innovación jurídica que no vulnere la esfera jurídica de los señalados como posibles culpables, porque como se ha visto, la figura de la prisión preventiva en su figura oficiosa o justificada está vulnerando gravemente los derechos humanos que privilegian nuestra Constitución y pues al grado de que estamos siendo señalados no solamente por nuestros propios conocedores del ámbito jurídico mexicano, sino inclusive por eh, órganos internacionales como es la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Realmente se está implementando de manera correcta o se ha desviado el objetivo de esta medida cautelar? Ahora, como conocedores del derecho que somos, como estudiantes del mismo, debemos de poner en tela de juicio esta figura jurídica, esta medida cautelar. ¿Necesitamos innovar o seguiremos viviendo en el mismo, mm, en el mismo ciclo de querer encarcelar antes de investigar? ¿Realmente el Estado mexicano está haciendo lo que debe de hacer o se está desviando el acceso a la justicia que debe de privilegiar los derechos humanos de todos aquellos señalados como posibles culpables? Finalmente podemos concluir que Murillo Karam, si bien forma parte de la verdad histórica sobre los hechos llevados a cabo aquel 2014 en contra de los 43 estudiantes, goza a su vez de una presunción de inocencia y de las garantías que el mismo Estado mexicano señala cuando se incrimina a alguien. La culpabilidad anticipada y la privación de la libertad están presentes desde el momento en que se señala la prisión preventiva oficiosa, solo que se percibe disfrazada de medida cautelar, justificándola como el medio para que el indiciado no se dé a la fuga. Sin embargo, sigue siendo una medida severa que violenta el derecho de la persona. Considero se debe de determinar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa, pues en nuestro código existe un catálogo de delitos que ponen en evidencia el margen de gravedad que se acuñe a las personas que son privadas de su libertad en defensa de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, existen en el código anteprecedentes de medidas que pueden ser usadas para que esto no ocurra y no se violenten los derechos de la persona. En este caso, en el de Murillo Karam, podemos ver que él, desde el momento de su detención, él no se opuso a esa detención, él se entregó y bueno, ahorita el juez de control le dicta una prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, yo creo que puede proceder otro tipo de medida, como la medida de prisión domiciliaria. Entonces, aquí nuestras leyes están siendo opositoras en cuanto a al derecho que la persona debe de gozar para que no puedan ser incriminadas por un delito que posiblemente no cometieron. A veces estas personas, cuando usan el medio de la prisión preventiva oficiosa, quedan sin sentencia firme y llegan a pasar dentro de la cárcel 14 o 15 años o más, por mencionar algunos años,
sin una sentencia condenatoria. Y este tiempo, ¿qué restarse este periodo en el que estas personas estuvieron privados de su libertad? Obviamente el Estado no tiene un mecanismo para que pueda resarcirse los daños ocasionados a estas personas. Entonces, como estudiantes de derecho, debemos de ver qué se tiene que hacer o cómo se debe de manejar esta medida, que si bien ha sido abusada por los órganos jurisdiccionales. Es tanto. Muchas gracias. Bueno, pues sería todo por nuestra parte. La finalidad de esta mesa de diálogo fue más que nada dar a conocer y externar nuestra postura como estudiantes del derecho.